Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias al Comité Científico por invitarme a dar esta charla en estas jornadas con un programa tan interesante como ya hemos expuesto. Hablaremos pues de un principio, una pequeña introducción, qué conceptos debemos de conocer como radiólogos sobre el hígado y la cirugía. Veremos las pruebas de imagen que se van a realizar antes de la resección hepática y por último del informe radiológico. La patología tumoral es una de las principales indicaciones de la cirugía hepática. Por un lado, el desarrollo de las técnicas quirúrgicas y las técnicas de anestesia, y por otro, el desarrollo de las pruebas de imagen en los últimos años ha conseguido que los pacientes tengan una supervivencia alta, incluso haciendo cirugías cada vez más complejas. Para seleccionar a los pacientes, pues van a ser muy importantes las pruebas de imagen que hagamos durante el diagnóstico y previa a la cirugía para diagnosticar las lesiones que tienen los pacientes, dónde están en relación con las estructuras vasculares y por supuesto qué anatomía vascular y de la vía biliar tiene el paciente. La cirugía debe por un lado asegurar que se está resecando por completo el tumor y que el remanente hepático sea suficiente y que funcione adecuadamente. La cirugía hepática se va a fundamentar pues, en la anatomía que ya se propuso por Conó, como vemos en estas imágenes. Los planos verticales a través de las venas hepáticas pues dividen el hígado en 4 secciones y un plano horizontal a la altura de la vena porta lo divide en los segmentos hepáticos que todos conocemos. Esta anatomía clásica pues, es fundamental para la cirugía y es fácilmente además valorable en las pruebas de imagen. Como vemos en estos cortes de etapas, pues es fácil reconocer las venas hepáticas, la cisura anatómica, la altura y la división del plano del aporte y por tanto es fácil delimitar cada uno de estos segmentos que hemos comentado. Que el cirujano y que el radiólogo utilicemos el mismo lenguaje pues es fundamental a la hora de entendernos. En cuanto al tipo de cirugía hepática, debemos de saber que una hepatectomía limitada se conoce aquella en la que el plano de corte pues, no coincide con una cisura anatómica y una resección típica en los casos en los que el plano de corte sí que sigue una o más cisuras anatómicas. Para unar criterios, en el año 2000 se crea una nueva clasificación, la clasificación de Brisbane, e intenta una nueva terminología en relación a la anatomía y a los tipos de cirugía. Estas tablas que estamos viendo pues recogen cómo debemos denominar a cada una de las resecciones, ya sea de un lóbulo, de un sector, de varios sectores o de uno o de varios segmentos. En cuanto a la anatomía, pues la misma clasificación que ya hemos visto. ¿Qué debemos de conocer sobre la anatomía vascular como radiólogos? La clasificación de la anatomía de la arteria hepática, la que más se utiliza es la clasificación de Mitchell. Vemos en esta tabla que recoge son hasta 10 variantes las que tiene en cuenta. En este caso estamos viendo una imagen de arteriografía donde vemos un paciente que tiene una anatomía normal. La arteria hepática común es rama del tronco celíaco, como estamos viendo, se origina en la arteria gastrodenal y la arteria hepática propia, que se va a dividir en su rama izquierda y rama derecha. Debemos de saber que una se llama arteria hepática aberrante, aquella arteria hepática izquierda o derecha, que es única y que tiene un origen en localización habitual, y una arteria hepática accesoria, aquella arteria hepática que va a nutrir un lóbulo hepático derecho o al izquierdo en un paciente que ya tiene una arteria hepática isilateral con un origen normal. En cuanto a la variante de la vena porta, pues la tabla recoge la clasificación propuesta por Covey, la anatomía más habitual y más frecuente, la anatomía estándar. La vena porta se bifurca en su rama derecha y su rama izquierda, como variantes las más frecuentes, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 2 vemos que es la que queda aquí representada una trifurcación de la vena porta, y la tipo 3 es el diagrama que estamos viendo aquí, en la que como una rama de la vena porta troncular es la vena porta posterior derecha. En cuanto a la anatomía clásica de las venas hepáticas, pues 3 troncos principales que drenan en la vena cava inferior. La variante más son la vena hepática derecha, media e izquierda, y la variante más frecuente es la presencia de una vena hepática accesoria inferior. La anatomía de la vía biliar, lo más frecuente, casi en un 60% de los pacientes, la anatomía clásica.
de la confluencia del conducto principal izquierdo y del derecho se conforma el conducto hepático común, y este conducto hepático derecho se va a formar de la confluencia del conducto del sector posterior y del sector anterior derecho. Como variantes, las más frecuentes, estas dos, una trifurcación, y los casos en los que el conducto biliar posterior derecho drena en el conducto hepático izquierdo. Hay que saber que siempre hay riesgo de que haya una insuficiencia hepática después de la cirugía porque el volumen del remanente hepático sea insuficiente. Se considera que una resección es segura en pacientes que tienen un hígado sano cuando ese remanente es de hepático después de la cirugía es de más del 20%, en los pacientes cirróticos debe ser más del 40% y en pacientes con estatosis o con algún otro tipo de hepatopatía moderada hasta un 30%. Se sabe que el volumen hepático se relaciona casi de forma constante con el peso y la superficie corporal del paciente, por lo que se puede calcular cuál es el volumen total, pero sin embargo con los volúmenes de cada uno de los lóbulos esto no es así, es mucho más variable el volumen de uno y de otro, por lo tanto es difícil predecir el volumen del remanente hepático por estas fórmulas. Pero, técnicas de imagen como el test y la resonancia sí que van a permitir calcular de antemano antes de la cirugía cuál es el volumen total del hígado y cuál es el volumen después de la cirugía que está propuesta. Además lo hacen de una forma precisa, esto va a ser muy importante. A ver si. En cuanto a los estudios de imagen que vamos a realizar antes de la cirugía, principalmente dos técnicas, el test y la resonancia, vamos a ver cuáles son los protocolos de adquisición, cómo valoramos y procesamos las imágenes y el cálculo de volumetría. La resonancia magnética y el TAC son pruebas de imagen que nos van a permitir localizar el tumor, valorar la resecabilidad en los pacientes y calcular la volumetría. Un estudio vascular específico antes de la cirugía va a ser primordial, puesto que nos va a permitir ver la anatomía vascular del paciente o si hay alguna variante, que eso va a ser esencial para la cirugía y para evitar complicaciones. En cuanto a las pruebas de imagen, pues, disponemos de gran variedad para identificar lesiones en el hígado. En estas dos tablas estamos comparando la resonancia y el TAC. La sensibilidad y la especificidad que tiene. La primera tabla recoge un resultado de un metaanálisis en pacientes oncológicos y el diagnóstico de metástasis, y la segunda tabla recoge un estudio sobre el diagnóstico de hepatocarcinoma con estas dos técnicas. Ambas muestran una sensibilidad y una especificidad mayor para la resonancia magnética. El TAC angiografía y la angiografía por resonancia permiten un diagnóstico no invasivo de la anatomía vascular de nuestros pacientes de forma segura y de forma precisa. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestro centro? Para caracterizar las lesiones en un paciente sin antecedentes de interés y se está estudiando por una masa, lo más habitual es empezar por un estudio de TAC. También va a ser la prueba a elegir en pacientes oncológicos durante el seguimiento, y en estos dos grupos de pacientes la resonancia va a tener un papel complementario. En los pacientes cirróticos que tienen lesiones hepáticas y lo estamos siguiendo, sí que es la resonancia la prueba que utilizamos de elección. Para el estudio de la anatomía vascular del paciente utilizamos un estudio de angioTAC. En cuanto a los protocolos, los que estamos viendo, protocolos de TAC pues, utilizamos para caracterizar las lesiones, como vemos, alto flujo, alto volumen de contraste, alto flujo para mejorar la caracterización de lesiones, y el estudio que hacemos antes de la cirugía es un estudio multifásico. Si bien el máximo objetivo es la valoración de la anatomía arterial y venosa del paciente, también este estudio trifásico nos permite caracterizar lesiones y mejora mucho como la relación de las mismas con las estructuras vasculares. En cuanto a los estudios de resonancia, fundamentalmente dos tipos de estudios. Un paciente que se está estudiando por una lesión hepática, se realiza una resonancia con secuencias convencionales, difusión y administración y secuencias después de contraste, transmisión de Gadovis, y en pacientes con metástasis pues empleamos como medio de contraste el Primovis, que ha demostrado tener mayor sensibilidad en el diagnóstico de metástasis, sobre todo en las de menor tamaño. En cualquier contraste órgano específico sí que se puede utilizar.
En cuanto a un breve repaso de cómo hacemos la valoración y el procesado de las pruebas de imagen. Nosotros valoramos las imágenes fuentes obtenidas en axial, hacemos reconstrucciones multiplanares, nos basamos en imágenes MIP y en algunos casos pues también en reconstrucciones volumétricas. En cuanto a la valoración de la anatomía de la arteria hepática, pues bien, valorando estas imágenes axiales somos capaces de identificar el origen del tronco celíaco, su rama, y podemos en este paciente, ayudándonos de otras proyecciones, con decir que tiene una anatomía normal en la que el tronco celíaco es donde se origina la arteria hepática. En este otro caso, pues variantes, aquí la arteria mesentérica superior, de donde surge la arteria hepática. Y en este otro paciente tiene una arteria, vemos en esta imagen coronal como tiene una arteria hepática que se origina en el tronco celíaco, y la arteria hepática izquierda vemos que es rama de la arteria gástrica izquierda. En cuanto a la valoración de la vena porta, pues parecido, imágenes axiales, reconstrucciones coronales para ver que el espleno porta está permeable y que la vena porta en este caso es una anatomía normal, una bifurcación. Este otro caso pues también nos permite ver pues, que en este caso lo que presenta el paciente es una trifurcación de la vena porta. En cuanto a la valoración de las venas hepáticas, normalmente en axial valoramos la vena cava inferior y la vena hepática derecha, izquierda y media, su drenaje en la vena cava, y nos vamos a utilizar proyecciones complementarias, normalmente oblicuas y coronales, para localizar las venas accesorias y las venas para el segmento 5 y el segmento 8. En este paciente pues estamos viendo cómo vemos la hepática izquierda, media y derecha desembocando en la vena cava inferior, y como en los cortes más caudales había una vena accesoria para el segmento 6 que también drenaba directamente en la vena cava inferior, una vena accesoria hepática. Detectar estas anomalías vasculares pues va a influir en la técnica quirúrgica a realizar. Va a permitir que las resesiones sean más seguras, puesto que va a prevenir la lesión de las estructuras vasculares y biliares con todas las complicaciones para el paciente que eso conllevaría. No todas las variantes son relevantes en la cirugía. Se recomienda valorar caso por caso, trabajando conjuntamente con los cirujanos, pero se sabe que en función de la localización de la lesión hay unas variantes que van a ser más relevantes que otras. Esto es lo que recoge este artículo publicado en el Radiografía en el 2004. Vemos 3 tablas en las que nos relaciona las variantes a tener en cuenta, tanto de la arteria, vena hepática y vena porta, y en relación al tipo de resección que estamos realizando. Muy recomendable cuando estamos haciendo algún informe de este tipo. La volumetría nos permite estimar el volumen hepático, lo vamos a utilizar cuando el volumen antes de la hepatitis, en pacientes que se basa en una hepatectomía mayor, para calcular ese volumen del remanente, en casos de pacientes que se vayan a someter a una embolización portal, a un ALS, o en casos de trasplante de donante vivo. Como pruebas de imagen, tanto el TAC o la resonancia, como ya hemos comentado, pero nosotros preferimos el TAC, una mayor resolución espacial, borde isométrico, cosas que facilitan la valoración y el cálculo de la volumetría. Por el realce del hígado utilizamos la fase portal para valorarlo. Nosotros, se emplea como herramienta la segmentación hepática, la podemos hacer manual, semiautomática y automática. Nosotros realizamos una segmentación manual, vemos cómo delimitamos el contorno del perímetro del hígado. No siempre debemos de excluir los grandes vasos, aquí estamos excluyendo la vena cava inferior. También se recomienda, si tenemos lesiones focales de gran volumen, excluirlas del cálculo. Cuando se identifica ya en todos los cortes el hígado, el software de postprocesado es capaz de generar el volumen hepático. Esta es la imagen que obtenemos, una imagen volumétrica, y aquí la cifra del volumen total con un pequeño rango de error. En cuanto al informe radiológico, la mayoría de los informes de los médicos con los que trabajamos pues van a confiar en el informe que estemos haciendo, y de ahí se van a derivar el manejo y el tratamiento de los pacientes. Hacer un informe de detalle de resonancia de hígado no es fácil, los hallazgos son muy complejos, hay que valorar muchas secuencias y muchas fases en el estudio, y la mayoría de los pacientes tienen estudios previos, tratamientos sobre el hígado, todo eso lo dificulta bastante. En cuanto al informe estructurado, pues ya se sabe que respecto al no estructurado mejora la comunicación con el médico, es de mayor calidad y es más reproducible. Con el fin de facilitar la valoración de las imágenes en la redacción del informe
y la comunicación con los demás médicos peticionarios y con los compañeros, pues las sociedades científicas proponen diferentes modelos de informe. Respecto a esto, la RSNA en esta página web, pues que nos contiene múltiples modelos de informes, los que nos atañen a nuestro tema, pues cómo hacer un informe de estado de resonancia magnética de acorde al sistema LIRRA y el TAC angiografía en pacientes donantes vivos. Vemos que los ítems pues, son muchísimos, innumerables, y ahora vamos un poco a detallarlos. Hay que decir que no hay un informe estructurado único, sino que en nuestro centro es donde debe surgir nuestro propio informe estructurado. Debemos de contar con el apoyo de los cirujanos hepatobiliares, de los digestivos y de los oncólogos para crear nuestro protocolo perfecto o ideal. Debemos tener en cuenta, en función del centro en el que trabajemos, que a veces los pacientes se derivan a centros que son de referencia para la cirugía o incluso para el comité de multidisciplina, y son con ellos con los que debemos de consensuar qué información incluir en el informe. Estamos viendo dos ejemplos de propuestas de informes estructurados para pacientes con lesiones hepáticas, unos para cirrosis y otros pacientes con metástasis de dos centros diferentes. Vemos que los ítems son muchísimos, pero es mucho más fácil cuando trabajamos de forma sistemática, siguiendo todo el esquema para valorar las imágenes y para redactar el informe. Proponemos hacer un informe que sea un informe estructurado, que incluya la justificación clínica, la técnica de la prueba que hemos hecho, los hallazgos y conclusiones. Como justificación clínica nos deberían de aportar los antecedentes personales del paciente, el motivo de la realización del estudio, si ha habido algún tratamiento previo sobre el hígado, cuál fue y cuándo se realizó, y si se conoce el tipo de cirugía que se va a realizar, pues especificarla. Debemos de nosotros cumplimentar la técnica de imagen que hemos realizado pues en la fase del estudio de TAC y el tipo de contraste que se ha administrado, y en resonancia pues qué secuencia hemos empleado y el contraste. Si tenemos estudios previos con los que estamos comparando, debemos de indicar la fecha del mismo, y en cuanto a los hallazgos vamos a repasar un poco qué cosas no se nos deben de olvidar. Debemos siempre de decir la morfología del hígado y valorar los signos de hepatopatía que estamos viendo, describir las lesiones, siempre utilizar el segmento en el que se localiza, el tamaño, debería de incluirse la serie o la imagen donde estamos viendo dicha lesión y donde la hemos medido, el comportamiento que tiene en la fase del estudio o las secuencias de imagen, y concluir la impresión diagnóstica que nos parece. Si estamos informando un hepatocarcinoma, deberíamos de ajustarnos y darle una categoría LIRRA. Deberíamos valorar la infiltración vascular y la presencia de trombosis tumoral. En cuanto a la anatomía vascular del hígado, pues siempre decir si la arteria hepática, la vena porta y las venas hepáticas tienen una anatomía normal, y si no la tienen deberíamos describir la variante que estamos viendo. Deberíamos de ver si el tronco celíaco está permeable o no y reflejarlo. También deberíamos de hablar sobre la arteria hepática común y la arteria hepática propia, definir decir el calibre que tienen en milímetros y su longitud y si está permeable o no. Siempre debemos de incluir dónde se origina la rama para el segmento 4, si es de la rama de la izquierda o es rama de la arteria hepática derecha. La permeabilidad del espleno portal, si hay signos de hipertensión portal. Cuando veamos varices es importante decir la distribución, puesto que el paciente se va a intervenir. Si hay un espleno renal o otro tipo de hecho portosistémico, valorar la vía biliar, si está dilatada, no lo está, y si hay alguna variante que podamos ver, describirla. Ver si hay ascitis, los hallazgos en otros órganos y calcular volumetría en estas tres indicaciones. Concluir los hallazgos más relevantes de las lesiones de la anatomía hepática y del resto del estudio, solamente lo más relevante. Ya voy a terminar con las pequeñas conclusiones de la charla. Creo que el radiólogo es imprescindible que conozca la anatomía segmentaria del hígado y la anatomía vascular. Nos debemos familiarizar con las técnicas quirúrgicas y lo importante que es la reserva funcional después de la cirugía. Las pruebas de imagen son fundamentales para seleccionar a qué paciente es candidato a una cirugía y qué tipo de técnica se le debe de realizar. Hay que conocer la anatomía vascular y la vía biliar para intentar evitar sus lesiones y las complicaciones que se deriven de las mismas, y siempre hacer un informe estructurado, porque esto facilita la interpretación de las imágenes y la comunicación con el médico peticionario. Como propuesta, que siempre debemos de incluir la justificación clínica, la técnica, comparar con previos, los hallazgos muy sistemáticos y como los que acabamos de explicar, y por último que tenga un apartado que sean las conclusiones.